Normalmente cuando se habla de tema migratorio en Cuba es usual que se traiga a colación la relación entre ciudadanía y residencia, ¿no? Yo creo que si pensamos en ciudadanía, la idea de ciudadanía se puede entender como el vínculo político-jurídico que vincula al individuo con el Estado, que obviamente tiene además elementos de identidad, ¿no? Que refieren a quién hace parte de nosotros. Y además de eso se puede entender la idea esta de la ciudadanía como aquel derecho que nos permite o nos abre la puerta a un catálogo de derechos generales. Y la residencia se puede entender como una condición muy específica dentro de la condición más amplia de la ciudadanía. La reciente ley electoral del año pasado otorga o establece una definición de residencia que me parece que de alguna manera recoge o ilustra la concepción del Estado cubano para con el tema de la residencia, ¿no? Y que básicamente está entendiendo la residencia como la condición de domiciliarse permanentemente en Cuba y de dar fe o evidencia de el deseo de permanecer en Cuba, ¿no? Entonces, si en el contexto de pensar el tema migratorio cubano, el tema de la residencia y la ciudadanía es importante y a veces ambiguo, yo creo que es resultado también de las regulaciones propiamente, ¿no? De cómo están regulados estos temas en la legislación y la política migratoria cubana, que efectivamente hace confuso el asunto, ¿no? Evidentemente la reforma migratoria marcó un momento importante, ¿no? La reforma migratoria del 2013, o que entra en vigor en el 2013, eh, de alguna manera puso en discusión o modificó muchos de los elementos que se habían establecido desde muy tempranamente en la relación de Cuba, el Estado cubano, y también, va a decir, de la idea de nación con su población migrante o con la diáspora cubana. El decreto ley 302, que es quizás de los más importantes dentro de la reforma, una de las cosas que hace es modificar el, la ley 989, que es de 1961, que va a decir, la ley número 2, la ley revolucionaria número 2 de 1959, una de las cosas que hace inmediatamente es regular las formas de salida, ¿no? Establecer mecanismos para salir del país en ese contexto. Pero a mí me parece importante que cuando hablamos del tema de la reforma migratoria del 2013, eh, y esto quizás es una suerte también, yo creo, de elemento que vale la pena considerar acá como crítica, si se quiere, a la reforma migratoria, más allá de la importancia que tiene, es que de alguna manera lo que hizo fue atemperar el tema de permitir la disposición sobre bienes inmuebles, muebles e inmuebles a la hora de salir del país. Y ahí me parece que hay un gran problema, ¿no? Porque de alguna manera orienta esta lógica de los derechos patrimoniales en la concepción que todavía permanece en el diseño de políticas migratorias, ¿no? Es como lo que tiene que hacer el Estado cubano para con el migrante cubano es básicamente regular condiciones patrimoniales, y creo que eso es un problema. Y de hecho, esta misma ley, la 989 del 61, que es una ley dramática, que se tiene el nombre tremendo dice algo así como de regular la situación de los bienes muebles e inmuebles de las personas que con imperdonable desdén abandonan el territorio nacional, ¿no? Pero esa misma norma, además de regular el tema de los bienes, regula la salida, el derecho de salida y de regreso al país. Y si bien hemos escuchado que en la reforma migratoria se eliminó el tema de la salida definitiva, si prestamos atención a los efectos de la reforma, yo creo que la salida definitiva es algo que todavía permanece en el ordenamiento jurídico cubano de manera clara, y quizás la evidencia más clara de esto son el término de los 24 meses para residir en el exterior, que es algo que ahora mismo se sale de nuevo en el contexto del COVID por la imposibilidad de regresar al país antes del término de los 24 meses, ¿no? O sea, es muy bueno, ¿no? Es celebrable que el Estado haya decidido, o las autoridades hayan decidido no cobrar el arancel consular, pero el arancel es una medida legal, está establecida en el reglamento de la ley de migración, eh, y más allá de gozar del favor, digamos así, que nos hace el Estado de eliminar el arancel, yo creo que lo importante es también
poner en discusión los términos, los límites temporales de residencia en el exterior, ¿no? O sea, en realidad no deberían haber términos de 24 meses. Después de la reforma tienes el contexto de la reforma constituyente, en un espacio en el que ocurre algo paradójico, ¿no? Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores llaman a los cubanos residentes en el exterior a submitir propuestas al proceso constituyente, y a la misma vez se niega el derecho de participar en el referéndum aprobatorio, ¿no? Entonces, esta forma de incorporación limitada, ¿no? de reconocer la posibilidad de participación y a la vez negar la posibilidad de participar en el referéndum, yo creo que dice muchas cosas, ¿no? También de dónde están, cuál es la concepción que pueden tener los funcionarios, los hacedores de la política migratoria cubana, que evidentemente ha dado pasos importantes, ¿no? O sea, de la misma reforma, el tema de eliminar trabas como el permiso de salida, las cartas de invitación y demás requisitos que existían con anterioridad, pero a la vez creo que todavía sobreviven problemas importantes. Y aquel imaginario del migrante cubano que parece habitar en la conciencia de los hacedores de la política migratoria cubana, ¿no? ¿Quién es ese migrante, ¿no? Entonces, pareciera ser que hay esta noción de que está, si se quiere, también atravesada por experiencias generacionales, ¿no? Recuerdo acá la salida de los hijos de muchos de los funcionarios, y por otra parte el migrante enemigo, ¿no? La idea del migrante, el exiliado, quien tiene una relación política compleja con la revolución, declara denuncia. Y si bien estos dos polos existen, son reales, no agotan la totalidad del universo de la gente que vive fuera de Cuba, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta noción ha condicionado la manera en que el Estado cubano ha diseñado su política migratoria, ¿no? Si pensamos ahora mismo, por ejemplo, en el hecho de que población cubana existe en más de 140 países ahora mismo en todo el planeta, y que sin embargo el diseño está fundamentalmente concentrado o pensándose, diría yo, para con la gente que vive en Estados Unidos, uno puede entender ahí como la misma fórmula de la Constitución, que no menciona en su ordenamiento en ninguno de los apartados la palabra migración o migrantes, y pareciera ser que resuelve el tema de los migrantes con la cuestión de la ciudadanía, la llamada ciudadanía efectiva. Pasa por alto que hay muchos migrantes cubanos que viven fuera de Cuba que no tienen ciudadanía en los lugares en los que viven. Entonces, no solo eso, ¿no? O sea, considerar la condición de la gente que está en tránsito migratorio, ¿no? Lidiando con la ilegalidad migratoria en los lugares en los que esté, enfrentándose a situaciones de deportación en lugares específicos. ¿Cómo quedan los derechos de estas personas en las posibilidades de actuar que tiene el Estado cubano, ¿no? O sea, evidentemente hay cuestiones que el Estado cubano no puede hacer fuera de su territorio. No estoy esperando que el Estado cubano haga en otros lugares cosas que no puede hacer, pero hay muchísimas actuaciones que evidentemente pudieran tenerse en cuenta. Hay concepciones y nociones que permanecen, ¿no? O sea, con razón esta misma idea del diálogo con la emigración, ¿no? O sea, no, o sea, ni siquiera es un diálogo. En última instancia deberíamos estar hablando de una suerte de soliloquio colectivo, porque la población migrante que existe fuera es parte de la nación cubana, no es o sea, no es un otro que no tiene nada que ver, o que yo creo que, por ejemplo, es sintomático que en alguno de los espacios, cada vez que se convoca a los diálogos, ¿no? Con la población cubana, tenemos que recurrir a discutir de nuevo qué es la cubanidad, quién es cubano, y ese tipo de tópicos aparecen en los espacios de los diálogos, lo cual es muy diciente, ¿no? Dice mucho también de los temas que están de trasfondo también en ese tipo de espacios. Evidentemente el proceso de llamar al diálogo, a la próxima conferencia que se suspendió en el contexto de la pandemia, habla de esta misma intención, ¿no? Pero a la vez, como ya decía, ¿no? Tanto el lenguaje como los límites que, si se quiere, que tiene este tipo de espacio, hablan de las limitaciones que están detrás del proceso de acercamiento, ¿no? A mí me parece, insisto, que es importante que para la dirigencia cubana, para los hacedores de la política migratoria cubana,
sobrepasar concepciones que entienden la migración como, sobre todo en términos lineales, ¿no? Gente que sale de Cuba, llega a otro lugar, automáticamente adquiere una ciudadanía y abandona los vínculos con el país, lo cual es algo que si pueden haber, o sea, es difícil hacer generalizaciones acá, ¿no? Y intentar explicar conductas o comportamientos específicos, pero yo creo que lo que estamos viendo en las últimas dinámicas de flujos migratorios, sobre todo en Centroamérica o Sudamérica y en otros países, es la necesidad de la asistencia a poblaciones que están en situaciones de irregularidad migratoria, de enfrentando diversas formas de violencia contra población migrante. Pensar, por ejemplo, en temas que tienen que ver con familia transnacional, ¿no? La condición de las familias transnacionales, madres y padres que están en el exterior, que tienen hijos dentro de Cuba, lo que implica ese tipo de dinámica. Y estamos viendo que en el contexto actual, o sea, incluso previo a la pandemia, cómo con la aplicación sobre todo del inciso D y H del reglamento, el decreto 26 de la ley de migración, que establece de manera ambigua límites para la gente que quiere salir del país, que tiene que ver con los llamados regulados, ¿no? O sea, de la gente que el Estado básicamente le niega la posibilidad de salir y que sabemos que se ha utilizado claramente en contra de personas que se entiende el Estado como población que ponen en riesgo la seguridad del Estado o algo así, que básicamente como mecanismo de control político y limita el derecho de tránsito, de migración o de movilidad de las personas que están en este tipo de contexto. Entonces, una reforma que comprenda de manera radical y que involucre tanto la regulación de la población migrante en el exterior o los derechos de población migrante en el exterior, debería además comprender regular de manera específica y clara cuáles son los derechos o las condiciones específicas que ameritarían algún tipo de límite, porque podemos decir que cualquier otro país pudiera también establecer este tipo de mecanismos, pero deberían estar claramente establecidos, no que a discreción de una autoridad administrativa, porque a alguna persona le parezca que no debe permitirse salir, como sabemos que está sucediendo y que evidentemente se traduce esto en la violación de los derechos de estas personas, ¿no? O sea, ese es un tema que creo que también es importante tener en cuenta acá y que en última tienen que ver con la discusión sobre el derecho de salida y el derecho al retorno, que es algo que ahora mismo, con la manera en la que queda regulada el tema de los límites temporales de estancia en el exterior, uno tiene que recurrir al tema de la repatriación, ¿no? O sea, lo cual evidentemente limita claramente la posibilidad de, o sea, plantear de manera, la posibilidad de retornar a Cuba como un derecho,